Muy bien, ahora en esta diapositiva podemos observar acá el riesgo de infección y acá tenemos el conteo absoluto de neutrófilos. En esta gráfica lo que podemos ver que en la medida que el conteo de neutrófilos disminuye, el riesgo de infección aumenta. Y es todavía aún mayor cuando está por debajo de 1000. Hay dos conceptos importantes: neutropenia profunda. La neutropenia profunda es cuando el conteo absoluto de neutrófilos está por debajo de 100. Y neutropenia prolongada es cuando se persiste o se prolonga por encima de 7 días. En la epidemiología, podemos decir que las neutropenias están asociadas principalmente a tratamiento con quimioterapia. 10 al 50% de los tumores sólidos y más del 80% en las neoplasias hematológicas. Son muy frecuentes en el tratamiento con quimioterapia de las malignidades hematológicas. La mayoría de los cuadros de neutropenia febril no tienen documentado un microorganismo al momento de presentar el diagnóstico de neutropenia febril. Muchos pacientes cuando llegan al cuarto de urgencia solo llegaron porque tenían fiebre, le tomaron el hemograma, está menor de 500, se hace el diagnóstico de neutropenia febril y se comienza rápidamente a buscar focos infecciosos. En la mayoría de los pacientes no se va a documentar un proceso infeccioso en ese momento cuando es evaluado en el cuarto de urgencia. Hay ocasiones que sí, esos son los casos más aparatosos, pero muchos pacientes no se encuentra inicialmente un foco infeccioso. La mayoría no tiene etiología infecciosa documentada al momento del diagnóstico y 20-30% tienen infección documentada. A pesar de ello, siendo la mortalidad muy alta, estos pacientes requieren manejo empírico con antibióticos de amplio espectro lo más pronto posible. Una de las medidas que mejora la sobrevida de los pacientes con neutropenia febril es que inmediatamente que se haga el diagnóstico se toman cultivos e inmediatamente se inicia el tratamiento antibiótico, que ya vamos a revisar qué tipo de antibiótico es el que vamos a utilizar. Vamos a repasar ahora este concepto del nadir de la mielosupresión. Acá yo tengo un conteo de neutrófilos, hablemos hipotéticamente, un paciente que está recibiendo quimioterapia. Al momento de iniciar la quimioterapia, su conteo de neutrófilos era este, 3000. Recibe la quimioterapia y progresivamente, por efecto de la quimioterapia, el conteo de neutrófilos comienza a disminuir, disminuye progresivamente. El punto más bajo de ese descenso se conoce como el nadir de la mielosupresión. Posteriormente viene la etapa de recuperación progresiva hasta que se recupera totalmente. Durante esta etapa, el paciente hay que vigilarlo muy bien por fiebre, porque de presentar fiebre en esta etapa ya se constituye el diagnóstico de neutropenia febril. Días de quimioterapia acá, disminución de los recuentos 7, 12 días hasta 14 días. Acá, del quinto al séptimo día, en el periodo de nadir es el punto más crítico para riesgo de infecciones y después viene la etapa de recuperación. Este día que está aquí, el punto más crítico, pudiese durar alrededor de 5 o 7 días. Esta etapa aquí. ¿Qué sería el punto más bajo donde el riesgo de infección es aún mayor? Hay muchas anécdotas de casos que se ven en el cuarto de urgencia, que creo que lo voy a mencionar algunos porque es importante que vean, que conozcan lo de la vida real. Cuando hemos tenido casos de pacientes nuestros que llegan al cuarto de urgencia para evaluación por episodio de fiebre y que no se le ha encontrado absolutamente nada. No tienen sangrado, valor de hemoglobina aceptable, pero tiene conteo de neutrófilos que pueden estar en 700. Presentó fiebre. Hemos tenido casos en los cuales el paciente se le da egreso, se le envía a casa sin haber tenido la evaluación hematológica y en cuestión de 24 o 48 horas el paciente regresa nuevamente complicado, con un proceso séptico, descompensado, hipotenso, hasta en shock séptico. Y precisamente le quiero hacer énfasis en que todo paciente con neutropenia febril, a pesar de que no se tenga foco infeccioso, tiene que considerarse como un paciente potencialmente complicable y requiere
y requiere las medidas de intervención lo más rápido posible. Eso es lo que cambia el que un paciente salga adelante o se complique cuando tiene neutropenia febril. Así que, por prudencia, si ustedes trabajasen en un cuarto de urgencia como médico general y reciben al paciente en primera instancia, un paciente de quimioterapia que tiene fiebre y conteo bajo de neutrófilos por debajo de 1000, que yo sé que van a seguir disminuyendo, y con mayor propiedad por debajo de 500, ese paciente requiere una evaluación especializada, requiere que el hematólogo sea el que tome la conducta. O sea, que no sea el médico general que lo envíe a casa, sino que si eso llega a suceder, tiene que tener el aval del médico hematólogo. Y la mayoría no hará eso, la mayoría de nuestros pacientes quedarán hospitalizados. Sí es cierto que hay una escala pronóstica de los pacientes con neutropenia febril, de cuál de ellos tiene mayor probabilidad de complicarse y cuál tiene menor probabilidad de complicarse. Eso existe, pero la verdad es que el paciente va a requerir una supervisión más estricta. Tienen que ser pacientes muy cooperadores y en ocasiones lo que hemos visto es que los pacientes no siguen las instrucciones y para evitarnos cualquier inconveniente, la mayoría de los pacientes con neutropenia febril van a ser hospitalizados. Esta diapositiva es para que repasemos el concepto del tratamiento con quimioterapia, en qué consiste y por qué el tratamiento con quimioterapia se constituye en un riesgo importante para cuadro de neutropenia febril. Veamos, este es un paciente que se le ha hecho el diagnóstico de leucemia aguda. La gran cantidad de células malignas que tiene el paciente. Aquí, el punto, esta línea representa la parte visible, el frotis, se vio el frotis y la médula ósea, y aquí se observó los blastos de leucemia. El paciente se hizo el diagnóstico y aquí se le inicia la quimioterapia. La primera quimioterapia, la inducción a la remisión. Cuando el paciente inicia quimioterapia, la carga tumoral comienza a disminuir, pero sucede un fenómeno con la hematopoiesis normal. ¿Ok? La hematopoiesis normal también queda afectada. Es decir, así como mato células tumorales, mato células normales. La cantidad de neutrófilos, hemoglobina, plaqueta y los neutrófilos disminuyen. Esta es la etapa importante donde el paciente se está eliminando las células tumorales, pero el conteo de células normales también ha disminuido. Durante este riesgo de disminución, el paciente va a tener un riesgo significativo de presentar neutropenia febril. Este es el paciente que se le inicia la primera quimioterapia. Digamos que el paciente le dimos la primera quimioterapia de inducción, el paciente responde muy bien y ya la hematopoiesis vuelve a su rango de normalidad. Es decir, el hemograma está bastante normal, no hay blasto en la sangre periférica, el hemograma, hemoglobina normal, plaquetas normales, conteo de neutrófilos y leucocitos normales. Ese paciente no está curado de la leucemia, va a requerir otras quimioterapias que se conocen como quimioterapias de consolidación. Cada vez que el paciente ingresa a la sala para quimioterapia de consolidación, recibe su quimioterapia y la defensa, la hematopoiesis normal, se afecta, disminuye. ¿Ok? Disminuye a un punto progresivo hasta tener el nadir y después se recupera. Durante esta etapa, el paciente tiene riesgo de hacer neutropenia febril. El paciente regresa nuevamente para su siguiente quimio de consolidación. Pasa el mismo fenómeno, recibe quimioterapia y la defensa disminuye y esta es una etapa donde hay riesgo importante de presentar neutropenia febril. Por eso todos los pacientes que estén en quimioterapia, hay que evaluar principalmente la posibilidad de que ellos se compliquen con eventos de neutropenia y fiebre. A todos los pacientes que reciben quimioterapia, nosotros les decimos, usted presenta fiebre, tiene que ir al cuarto de urgencia. Hemos tenido casos de pacientes que han presentado fiebre en la madrugada o en la medianoche y no van inmediatamente al cuarto de urgencia y pensando que en la mañana pueden ir normal, y cuando llegan a la mañana ya el paciente está complicado. Por eso se le dice, usted presenta fiebre a cualquier hora del día, usted tiene que ir al cuarto de urgencia. Y la intención que vaya al cuarto de urgencia es precisamente que se pueda verificar con el hemograma que en efecto tiene neutropenia febril, más la fiebre que lo lleva al cuarto de urgencia,
que se tome en cultivo y se inicie el tratamiento de antibiótico empírico inmediatamente.